Nosotros con Mariana tenemos una frase que hemos acuñado a lo largo de estos años investigando estos temas, que es que mis luces iluminen tus sombras y tus luces iluminen mis sombras. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a tener una charla muy interesante que es gestión del conflicto conyugal, ¿no? Cómo encarar esas discusiones de temas difíciles, temas que nos cuesta discutir y sin morir en el intento, ¿no? Tratar de pasar de el vos nunca a nosotros siempre, formar un equipo, hacer un buen equipo en la pareja. Porque una de las cosas que me sorprende mucho a mí es la cantidad de mujeres que vienen a quejarse de que su marido destiñe. Dice, yo me casé con un príncipe azul y ahora es verde ogro es el tipo, y me sorprende también la cantidad de hombres que vienen y se quejan y dicen, yo pensé que era una hechicera y una bruja nomás. Entonces, bueno, justamente la idea es tratar de convertir estos conflictos en oportunidades de crecimiento en el amor para la pareja. Parece que es imposible, pero sin embargo es muy fácil de hacer. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es un conflicto, ¿ven? Porque muchas veces creemos que un conflicto es una cosa y un conflicto no es exactamente esa cosa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que un conflicto es una diferencia real o aparente de intereses, percepciones, objetivos o necesidades entre dos personas. ¿Bien? Habitualmente creemos que el conflicto es una pelea, y no tiene que ser así, o no siempre tiene que ser así. El conflicto tiene el potencial de la pelea, puede convertirse en una pelea si no lo sabemos gestionar. El tema es que tenemos que aprender a gestionar. Entonces lo que tenemos que descubrir en primer lugar es si la diferencia esta que tenemos es real o es aparente. Y para eso sí o sí hay que hablar del tema. Nada más que a los hombres cuando a la mujer le dice tenemos que hablar, les empieza a temblar las patitas, ¿no? Pero en realidad no tenemos que discutir inmediatamente el tema. Tenemos que poder abrir nuestro corazón y expresar nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, nuestros miedos, sin ser juzgados, sin ser interrumpidos, en un ambiente cordial, etcétera, etcétera. No tenemos que discutir inmediatamente porque muchas veces lleva tiempo fijar posiciones con respecto a un tema, ¿no? No sabemos todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. A veces nos cuesta a nosotros mismos articular qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, cómo podemos hacer que el equipo del matrimonio empiece a funcionar. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar, y hablar como adultos, no imponer mi punto de vista, no tratar de forzar al otro a aceptar cosas que no tienen por qué aceptar, y no decirle que está equivocado, porque nuestro punto de vista, ahora lo vamos a ver, nuestro punto de vista es súper limitado. Tenemos un punto de vista que es limitado, que viene de una cultura familiar, viene de unas costumbres que no son exactamente las que tiene mi cónyuge, entonces tenemos que aprender a limar esas diferencias. Bien, entonces lo que tenemos que aprender es a gestionar el conflicto. Ahora bien, ¿qué es gestionar el conflicto? Lo primero que debemos saber es que tenemos que resolver ese conflicto. Cuanto antes, mejor. Y cuanto más rápido, mejor. Pero se tiene que resolver pacíficamente. El tema es saber cómo se resuelve pacíficamente. Entonces, lo primero que tenemos que identificar ¿es realmente un conflicto? Si es realmente un conflicto, ¿tenemos que llegar a un acuerdo? Hay miles de conflictos en los que no tenemos que llegar a un acuerdo. En fútbol, en economía, en política, en cosas que no hacen a la santificación personal o a la crianza de nuestros hijos o a cosas que son fundamentales. No tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo. Entonces, lo primero que tengo que saber es que voy a poder expresar mi punto de vista sin ser juzgado, sin ser interrumpido, sin ser acusado mientras lo expongo. De nuevo, vuelvo a decir, puede ser que yo esté equivocado, puede ser que mi punto de vista sea limitado o sea insuficiente, pero si no lo puedo exponer por entero, entonces nunca vamos a saber qué es lo que estamos discutiendo de verdad. Luego, una vez que nos pudimos exponer nuestro punto de vista en un ámbito de respeto y curiosidad,
tenemos que ver si es necesario llegar a ese acuerdo. Puede ser que no haga falta llegar a un acuerdo. Después vamos a dar algunos ejemplos. Y cuando llegamos a un acuerdo, tenemos que buscar un acuerdo que nos deje satisfechos a ambos. Y parece imposible, pero es muy fácil, es relativamente fácil, y eso se adquiere con la práctica. Obviamente que esto, como cualquier cambio de hábitos, requiere práctica. Y si vamos al conflicto conyugal y siempre terminamos peleando, entonces también tenemos que practicar no pelear. Ahí sería diálogo conyugal. Diálogo conyugal, exacto. Prácticamente es eso. No sé si quieres contar el primer caso que tenemos. Bueno. La idea es hacerlo un poco un taller y vamos a contar 3 casos y nos van a ayudar a resolverlos. A cómo los podemos resolver, cómo se puede resolver ese caso. Vos explicaste que estamos en vivo, pero también tenemos gente. Tenemos público acá. Sí. Bueno, tenemos el primer caso que son Carlos y Eliana. Carlos y Eliana se conocen en un casamiento. Justo los sentaron juntos en la misma mesa, así que se conocen, empiezan a conversar, se caen muy bien. A Eliana le encantó Carlos, le encantó cómo estaba sentado, cómo comía, aparte cómo sabía, por ejemplo, de qué copa usar, qué cubiertos, como que tenía todo el protocolo, le encantó. Pensó que trabajaba en eventos, pero no, él le dijo que era contador. Bueno, justamente, tenemos un contador. Le dijo que era contador. Y a él le encantó Eliana, que era muy divertida, muy graciosa, que se mataba de risa por todo. Bueno, la cuestión es que se vieron otra vez, se pusieron de novios, y comenzaron a vivir juntos. Bueno, al principio a Eliana le encantaba todo el orden, porque él era súper organizado, súper ordenado, y a él le gustaba que ella fuera más desestructurada. Pero a medida que fue pasando el tiempo, comenzaron los conflictos. Porque de golpe él le encantaba tener todo ordenado. Pero no solamente la casa, bueno, que esté ordenada, no. Los cubiertos tenían que estar impecables puestos de una determinada manera. La toalla, por supuesto que ni colgada, la toalla toda enrollada y doblada no sé en cuántas partes. La pasta de dientes, fundamental, que como no se hace de arriba de abajo. El papel higiénico. Había un montón de normas y de reglas que había que cumplir. Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo, precisamente. Yo pensaba, las latitas, ¿viste? Las latitas que tenían que ir impecables. El almohadón cuando hacía la cama, que la cama no tuviese ni una arruguita. O sea, imagínense, los almohadones. Vieron que ahora se usan 800 almohadones. Bueno. Y de golpe ella se empezó a sentir mal, se sentía ahogada, se sentía súper controlada, que vivía en un museo y comenzó a hacer todo lo contrario a lo que Carlos le proponía. Y Carlos no podía entender que ella no hiciera caso, porque era mucho más fácil vivir en el orden y no vivir en el caos. Bueno, ahí comenzó un conflicto muy grande, porque ya no podían compartir nada, ¿no? Porque todo era pelea, la silla, el vaso, todo. Así que bueno, ese es el primer ejemplo. La batalla de los sexos, capítulo 1, el baño, el apocalipsis, ¿no? Bueno, tenemos que ver cómo surge el conflicto, por qué Carlos y Eliana fueron entrando en este conflicto inadvertidamente y por qué se fueron cayendo cada vez más en el conflicto. ¿Qué pasa? El hombre piensa desde que nace hasta que se enamora, ¿bien? Y cuando se enamoró, dejó de pensar. Entonces, durante el enamoramiento y el noviazgo tenemos una característica dentro de nuestra fisiología que estamos con un estado de bienestar que es similar al que tienen los adictos a las drogas, con sus drogas. Entonces, nos cansamos de prometer tonterías durante el enamoramiento y el noviazgo, y después cuando nos casamos todos empieza a desteñir el marido, empieza la bruja, la hechicera se empieza a convertir en bruja, y no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, y de pronto todo lo que prometimos se empieza a convertir en una realidad. Bien, aquello que me atrajo a mí al principio de mi esposa
era exactamente en lo que somos diferentes. Y está bien que sea así. Está bien que sea así, ¿por qué? Porque nos atraemos por opuestos. Nos atraemos por opuestos porque yo busco en el otro lo que necesito. Entonces, hay una cuestión, hay también una cuestión fisiológica, hay una cuestión ambiental, hay una cuestión de educación, etcétera, etcétera. Pero es muy habitual que una persona sumamente estructurada como Carlos se termine casando con una persona totalmente desestructurada como Eliana. En nuestro caso es exactamente al revés. Ella es la que le gusta vivir en el museo y yo soy más libre, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algunos conflictos son sencillos, son fáciles de resolver, pero otros se empiezan a convertir en abrumadoramente complejos e intensos. ¿Y por qué se convierten en abrumadoramente complejos e intensos? Porque con mucha frecuencia detrás de estos conflictos, que son como una especie de batalla, en la superficie hay un conflicto, pero debajo de eso hay todo un subsuelo, un substrato de muchas cosas que no tienen que ver directamente con el conflicto. Puede haber heridas en la infancia, por ejemplo, un padre muy derrochador hace que una persona sea obsesiva con el ahorro. Un padre poco cariñoso hace que una persona sea absolutamente necesitada de cariño y estar pendiente de una relación celosa y enferma. Unos padres abandónicos hacen que la persona no se pueda comprometer al fondo. Entonces, hay mucho más que lo que se ve solamente en la superficie. No es solo la discusión del tema concreto que estamos hablando. Pero bueno, igual hay que hablar del conflicto. Y hay veces que llegamos a un punto que no podemos hablar más porque estamos exaltados, porque nos pasamos de revoluciones. Yo les cuento, cuando nosotros estamos con pulsaciones por encima de las 100 pulsaciones por minuto, nuestro cerebro emocional desconecta a nuestro cerebro racional directamente. Empezamos a actuar emocionalmente y no podemos tomar decisiones a largo plazo, no podemos hablar, no podemos calcular escenarios, no podemos calcular riesgos. Entonces empezamos a discutir desde nuestras heridas, empezamos a discutir desde nuestras falencias, empezamos a discutir desde nuestras necesidades, y la racionalidad se fue al garete. Entonces es muy importante llegar a acuerdos en el matrimonio. Entonces vamos a ver que siempre los conflictos caen dentro de dos categorías. La primera categoría son los conflictos que sí se pueden resolver. Bien, los conflictos en los que no hay un sueño oculto, que son solamente diferencias de crianza, diferencias de costumbres, etcétera, etcétera. Muchas veces cuesta acostumbrarse un poco que las mamás que le hacen todo a los nenes, después el nene se casa y quiere que la nena le haga todo lo que le hacía la mamá, entonces entonces no está acostumbrado jamás él levantó los platos en su casa. Jamás lavó un plato, que lavan un plato y se creen Cenicienta los tipos, ¿viste? O sea, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque por ahí son tonterías así, pero desgastan la relación. Constantemente estamos en un contacto de desgaste. Y entonces tenemos que aprender que hay esa categoría de conflictos que no necesariamente tocan cosas profundas, y unos conflictos que sí tocan cosas profundas, sí tocan sueños profundos, sí tocan heridas de la infancia, etcétera, etcétera. Entonces, para poder resolver estos primeros conflictos, para resolver en realidad todos los conflictos, tenemos que llegar a acuerdos dentro del matrimonio. ¿Bien? Y aquí les voy a contar una cosa que se van a quedar patidifusos, se van a quedar muy asombrados. Hay un estudio que ya lleva más de 45 años haciéndose en Estados Unidos, que lo hace el John Gottman's Institute, el Instituto John Gottman, que habla del conflicto conyugal. Y las parejas funcionales, las parejas que andan bien, que duran más de 25 años, como nosotros que acabamos de cumplir, las parejas que andan bien tienen un 69% de temas que discuten perpetuamente, que nunca llegan a un acuerdo. Es mucho, ¿no? Sí.
pero no son temas que sean absolutamente cruciales para la vida conyugal. Entonces van a seguir discutiendo de por vida porque no hacen a la convivencia, no hacen al conflicto, no hacen a la armonía conyugal. Y el 31% restante son cuestiones en las que pueden llegar a algún acuerdo de algún tipo, que ahora vamos a evaluar cómo tienen que ser los acuerdos. ¿Cómo funcionan los acuerdos conyugales? Tenemos que plantear como primer eje de discusión que mi punto de vista es limitado. ¿Bien? Mi punto de vista es solo mi punto de vista. Yo puedo estar equivocado. Mi esposa puede saber algo que yo no sé, o mi esposo puede saber algo que yo no sé. Y que por lo tanto tengo que ir a la discusión, tengo que ir con curiosidad. Tengo que escuchar otro punto de vista. Esto me encanta una frase de Chesterton que dice que siempre nos dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero dice, la verdad es que eso solo funciona si las dos cabezas pertenecen al mismo cuerpo. Bueno, les tengo una novedad. Somos una sola carne. Y entonces dos cabezas pueden pensar juntas. Dos cabezas pueden pensar juntas. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que venimos de dos culturas familiares diferentes, que tienen costumbres diferentes, que tienen costumbres además fuertemente arraigadas, completamente diferentes, y nosotros tenemos que fundar nuestra propia cultura familiar. No tenemos que tener la cultura familiar, porque mi mamá hacía el pastel en fuente así o asá. Bueno, tu mamá... Yo hago hamburguesas. Claro, ella hace unas hamburguesas Unas salchichas. Sus hijos le dicen mamá instantánea. Pero bueno, tiene otras cualidades hermosísimas. Es una extraordinaria madre, una extraordinaria compañera. Así que hay que reconocerle las cosas buenas que tiene. Bueno, entonces... tenemos que llegar a un acuerdo y hay acuerdos que se hacen prácticamente automáticos, ¿no? Hace 40.000 años un hombre acercó por primera vez carne al fuego, así, y la empezó a cocinar, y después se dio cuenta que era más fácil de digerir, que era más rica, que estaba espectacular, qué sé yo, y desde ese primer momento surgió el primer acuerdo, que es que el que cocina no lava, ¿no? Pero bueno, hay acuerdos que hay que trabajarlos. Y hay que escucharse, y por más que sean cosas resolubles, que sean fáciles de resolver, tenemos que plantearlos. Y ahora vamos a ir a los otros problemas, los problemas perpetuos. ¿Bien? ¿Quiere decir que vamos a seguir peleando por esto para siempre? No necesariamente. ¿Bien? ¿Qué se quiere lograr con el conflicto? Si lo que quiero es convencer al otro y traerlo al lado oscuro y hacer una especie de macumba para que se convierta en algo que no es, seguramente lo podamos resolver el conflicto, pero no estamos resolviendo nada. Estamos forzando al otro a hacer algo que no es. Entonces, lo que a veces defendemos con uñas y dientes y nos peleamos y nos ponemos mal, detrás de eso, incluso nosotros mismos no sabemos que puede haber una herida, que puede haber un problema de mala crianza, alguna herida de la infancia, algún problema psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí nos ponemos hipersensibles con respecto a un tema, nos ponemos súper a la defensiva con un tema, y ahí tenemos que saber que ese puede llegar a ser un problema perpetuo. ¿Bien? Y cuando empezamos a descubrir que nuestra fisiología nos responde con que empiezan a subir las pulsaciones, que no estoy en disposición de discutir, no estoy en disposición de llegar a un acuerdo racional, tengo que avisarle al otro y decirle, mira, de verdad este tema me pone muy mal en este momento, no puedo discutirlo, tratemos de fijar posiciones, tratemos de buscar mediante el diálogo conyugal, mediante la conversación, sin abordar el tema en forma directa, tratemos de buscar qué es lo que está pasando con este tema, porque realmente me pone muy mal, lo podemos pedir dentro del diálogo conyugal. ¿Bien? Y
y tenemos que tratar de que esas discusiones tengan fruto, ¿bien? Y ahora vamos a ir a cómo se logra que esas discusiones tengan fruto. Cuando identificamos un problema perpetuo, ¿me comí un vasito de agua o un mate también? Andaría perfectamente bien. Vendrá en conflicto. No se te comió. Dale, te robo un traguito nada más porque estoy con la garganta seca. No, pero mira, le saco. ¿Tienes esta tapita? Ah, buenísimo. Aunque no está Perdón, tan que bien. Para. son. Pásale esto, pásale. No, está bien. Pero. Está bien. La gente está bien, no tiene nada. ¿Qué pasa? Sí, disculpen. Ah, no, está bien, disculpen. Bueno, muchachos. No, esto es bueno, tenemos que volver entonces a lo que habíamos dicho antes. ¿Bien? ¿Es una diferencia real? A veces nos cuesta expresar nuestro mundo interior, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que decir. A veces nos ponemos hipersensibles y no sabemos por qué. Entonces, por ahí si logramos contarle al otro con cuidado, con cariño, con respeto, acuérdense de esto, frente al altar prometimos 3 cosas: amarte, serte fiel y respetarte. ¿Bien? En salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza, como el cura le pregunta a una mujer, le dice: ¿aceptas a Enrique por esposo? En salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, en prosperidad y en adversidad. Y la mujer dice: sí, no, sí, no, sí, no. Dice que corresponde. Claro. Está bueno. No, prometimos sernos fieles, amarnos y respetarnos. Imagínense, si cada vez que hay una falta de la fidelidad nos enojamos muchísimo, ¿por qué no nos enojamos tanto cuando hay una falta de respeto? Tenemos que respetar a nuestro cónyuge con la misma intensidad con la que le somos fieles, porque donde se va el respeto, se va el amor y por lo tanto la fidelidad también se va. Si nos empezamos a maltratar en el matrimonio, en el diálogo conyugal, que tiene que ser un encuentro de corazones, nos empezamos a maltratar, esto termina mal siempre. Entonces, necesito poder expresar mi mundo interior sin ser juzgado. Esto me pasó cuando era chico. No sé, o por ahí no lo descubro en la primera conversación, pero tengo que poder expresarlo. ¿Bien? En segundo lugar, puede ser que a partir de esta discusión no haya un conflicto real, ¿bien? Sino que haya una hipersensibilidad a un tema que es muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar hábitos, muy difícil de corregir. Imagínense, si para cambiar un hábito que quiero cambiar, tengo que hacer entre 3 y 5 semanas de forzarme a mí mismo a hacer el hábito. Imagínense lo que es cambiar un hábito que no puedo cambiar. Que no lo puedo cambiar. Es como decirle a alguien: deja de respirar. No se puede. Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Bien? Habiendo un conflicto real, ¿es necesario discutirlo? Muchas veces perdemos tiempo discutiendo cosas que no hace falta discutirlas. Supónganse, una fuente de conflictos es el encuentro con la familia de origen, ¿no? Ella vivió 800 kilómetros de su familia de origen, nos encontramos una vez por año, entonces no es que sea nuestro conflicto, pero no tenemos que discutirlo todo el tiempo, ¿bien? No hace falta estar peleando todo el tiempo por todo. Hay temas que los podemos dejar, obviamente que los tenemos que discutir. Al principio dije, hay que discutirlo y cuanto antes mejor, pero cuando estemos en disposición. Tenemos que buscar llegar a un acuerdo, ¿bien? A un acuerdo. Entonces, vamos ahora a tratar de resolver el conflicto de Carlos y Eliana. Vamos a buscar un acuerdo para que Carlos y Eliana puedan convivir en paz. ¿Qué se les ocurre? ¿Se acuerdan que Carlos era súper ordenado y ella era desestructurada, bastante desorganizada? Que los dos traten de cambiar un poquito en eso, o sea, que Eliana trate de ordenar un poquito más, porque cuando uno quiere al otro y sabe lo que le gusta al otro, entonces vos decís: ay, me gusta acá ordenadita la toalla, bueno, se la voy a dejar así porque sé que le gusta, ¿no? Y bueno, y Carlos, que también, si sabe que Eliana por ahí es más, bueno, aflojar un poco con el tema de
del orden. del trastorno obsesivo compulsivo. Que me den la lata, no se preocupe. Bueno, son dos ideas buenas. Está bueno eso de buscar cambios pequeños. Ahí sería como un acuerdo, ¿no? Ahí sería un que, mini acuerdo. Que los dos Empezar- aflojen un poquito, digamos, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso sería ideal, pero me parece que no siempre es fácil. Exacto. Entonces también se me ocurre que ella puede tener un lugar donde ella sea totalmente libre y puede expresarse, por ejemplo, un escritorio que sea su lugar y que él tenga otro lugar donde todo esté impecable. Y bueno, en los lugares comunes llegar a algún Respeto. acuerdo, pero Bueno, nosotros en casa, como Nosotros- dijimos, somos al revés. Entonces hemos puesto el desordenero. Entonces el desordenero es un placar, digamos, un ropero, un armario. Entonces yo todo lo que encuentro desordenado, todo va ahí. Yo cada 6 meses agarro queroseno, le prendo fuego y compro otro papel. Porque Pero hasta el día, es como dice Leo, hasta el día de hoy seguimos discutiendo por eso. Por más que él ha cambiado un montón y pone voluntad, y yo he tratado de decir, bueno, ya está, no miro. Me hago la tonta y paso y no miro. Pero de verdad que fue para nosotros, fue fuente de conflicto un montonazo. Y si no remitirse, hay más y si no remitirse a ese primer almuerzo o cena del casamiento Tal y cual. revivir volver ese al origen, momento. muy bien, buenísima solución. Tal cual, tal Buenísima solución. Bueno, entonces, vemos con este primer ejemplo lo que estamos viendo es que no es necesario llegar a un acuerdo total y a un compromiso total y no tiene que ser ya. Tenemos mucho tiempo, porque acuérdense, prometimos amarnos, ser fieles, respetarnos, saludos, Sí, no, No, y aparte también hasta hay que la días. muerte, Claro. hasta que la muerte nos separe. Así que falta, es como ese tipo que le dice, la mujer le dice, mi amor, hoy cumplimos 18 años de matrimonio, 18 años ya, ¿y cuánto falta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener mucho tiempo y vamos a tener que ser pacientes con el otro. Esto es una de las cosas Perdón, que... y por sí. ejemplo, por más que esté el desordenero, nada. Por ejemplo, hay un lugar donde nosotros dejamos las llaves, que a todos nos puede pasar, cuando entras, que dejas las llaves, las cosas, que eso, y antes les deja papelito, la Suena billetera. tan familiar. Y vos llegás y ves eso y decís, ay, me quiero morir. Y entonces, en otro momento hubiese dicho, saca todo, le tiro todo. Y ahora trato de decir, por favor, te pido, por favor, yo te ayudo. Esto sirve, esto no sirve. Antes hubiese tirado todo en lo que sea. Ahora trato de decir, bueno, te ayudo. Bueno, y él trata de decir, sí, ya lo ordeno. Aunque sea, yo antes quería que fuera cada ratito, bueno, pero aunque sea una vez cada 2 días. Entonces en eso también... A mí me pedía cosas y yo me olvidaba de hacerlas porque mi cabeza es una maraña incomprensible, para mí mismo incluso, y entonces me empezó a hacer listas. ¿Y qué pasaba? Yo perdía las listas. Dice, Entonces- bueno, anotame lo que querés para el súper. Entonces yo anotaba impecable, y me llamaba y me decía, te dejé la lista. Entonces me empezó a mandar fotos desde WhatsApp, me empezó a mandar la foto de cosas y me olvidaba el celular en casa. Entonces, bueno, tiene mucha paciencia. Pero esto tenemos que tener en cuenta en serio, de verdad. Una de las obras de caridad espiritual es soportar con paciencia los defectos del prójimo. A ver, mi cónyuge es mi primer prójimo. Es al primero que le tengo que tener paciencia. Es al que más le tengo que tener paciencia y habitualmente es al que menos le tengo paciencia, ¿no? O sea, sí, sobre todo si estamos en un estado constante de irritación. Entonces, bueno, las alternativas entonces son buscar acuerdos parciales, gestionar los desacuerdos. Puede ser que no tengamos que discutirlo hoy, puede ser como esto que dijimos, este ejemplo de la fiesta, no hace falta discutirlo hoy. Dentro de un mes hablamos, cuando estemos a una semana de dónde vamos a pasar la fiesta y lo discutimos. Y sobre todo, explorar los sueños y las heridas detrás de los principios no negociables. Hay cosas que alguien no puede ceder. No, yo en eso no puedo.
Entonces, empezar el diálogo conyugal con esta curiosidad. ¿Qué puede haber detrás de esta persona? Es un misterio, la persona que Dios me puso al lado es un misterio que yo tengo que desentrañar. Entonces, ¿qué puede haber que haya sido un sueño roto en su infancia, un anhelo nunca alcanzado en su vida? ¿Qué puede haber detrás de esto que además se convierta para mí en una ocasión propicia para amarlo con mayor profundidad y con mayor conocimiento? No puedo amar lo que no conozco. Entonces tengo que ser sumamente cuidadoso cuando el otro no puede cambiar, no puede ceder. Tengo que ser sumamente cuidadoso y empezar a preguntarle, empezar a indagar, a tratar de descubrir qué hay detrás de eso. Y muchas veces cuando se descubren estas cosas, cuando se pueden expresar en el matrimonio, surgen cosas muy feas. Surgen cosas muy complejas, surgen cosas muy difíciles. Entonces, hay mayor caridad más exquisita todavía, porque estoy tratando con una persona a la que hirieron irremediablemente por ahí. Personas que no pueden abrirse en las relaciones sexuales y que hay un problema en la sexualidad y que después resulta que fueron abusadas de menores. Entonces, cuando yo descubro eso como cónyuge, tengo que tratarlo con una caridad exquisita. Tengo que tratarlo con muchísimo cuidado, con un amor más profundo todavía. Porque esa persona la puso Dios a mi lado para que yo la ayude a santificarse. Entonces, explorar los sueños detrás de estos principios que no se pueden negociar. En casi todos los problemas perpetuos atrás hay algo que no se puede expresar muchas veces, que no se puede decir, y tenemos que ser al mismo tiempo muy cuidadosos y muy indagatorios. ¿Bien? Bueno, vamos al segundo caso. Y sobre todo no juzgar. Cuando uno va llegando sí, al fondo, lo dije varias veces, perdón, es buena la repetición. Cuando la persona está expresando su mundo interior y puede largar esas cosas, en ese momento tenemos que tener muchísimo cuidado y una caridad exquisita y no juzgarlo, porque es muy difícil incluso expresarlo, decirlo, hablarlo frente a otra persona. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, vamos a ver otro problema que ahora enseguida vamos a ver la gestión de los problemas solucionables y vamos a usar otro caso. Bueno, este es el caso de David y de Soledad, que se conocen en un concierto de música, porque a los dos les gusta mucho la música. Ella es profesora de música, y él, bueno, nada, trabaja, estudia, y le gusta mucho la música y se conocen en un concierto. David es único hijo, ese es el detalle. Soledad tiene su familia, muchos hermanos, muchos primos, pero David es único hijo. A David se le muere su papá y entonces se hace cargo de su mamá, Jorgelina. Tienen muchas cosas, descubren que tienen un montón de cosas en común, que aparte de la música les gustan otras cosas, comienzan a salir, comienza la relación, y el sueño de David era que las dos mujeres más importantes de su vida se llevaran bien. ¿Y qué pasa? Doña Suegra. Bueno, y nada, Jorgelina. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Storbo. Y en alemán, ach. Bueno, ahí apareció Jorgelina. ach. Bueno, y Jorgelina comienza a interferir, a meterse en la relación de ellos, ¿no? A criticar todo lo que hacía Soledad, a criticar de que trabajaba mucho, de que se dedicaba mucho a su profesión, que le gustaba, que salía demasiado. Luego cuando tienen sus hijos, a criticar la crianza de sus hijos, a criticar su casa, el orden, la comida, bueno. Nada, como que David no ponía ningún límite y Soledad como que explotó, o sea, no quería ni verla, no quería saber nada y el conflicto era todo el tiempo entre ellos dos, por supuesto. Ahora después vamos a ver cómo podemos resolver este tipo de conflicto.
Bueno, en los problemas que sí se pueden resolver, pareciera que son mucho más fáciles porque no estamos indagando nada profundo, no estamos... Necesito combustible. Necesito, sí. No, aparte está... Yo no lo podría preparar mejor. Genia, Mónica, genia, espectacular, muy rico. Mostrarles a todos que tenés mate. Estamos tomando unos matecitos. Bueno, parece que fuera mucho más fácil y sin embargo a veces empiezan a generar conflictos porque no sabemos gestionarlos. ¿Bien? Entonces, lo primero, los problemas que sí se pueden solucionar son nuestra escuela de conflictos no solucionables. ¿Bien? Tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a ceder y pedir, tenemos que aprender a buscar esos acuerdos que después vamos a buscar para los conflictos perpetuos. Y tenemos que aprender cómo somos nosotros gestionando los conflictos, porque yo puedo ser un tipo sumamente estricto y puede ser que no tenga ninguna capacidad de ceder. Entonces de a poquito tengo que empezar a aprender a ceder en estas cosas que no son cruciales. Que el conflicto sea pasible de resolución no quiere decir que esté resuelto. Nos tenemos que sentar y tenemos que hablar y tenemos que resolverlo. ¿Bien? Y lo primero que tenemos que tratar de hacer es ser creativos en la resolución del conflicto. No buscar conformarse con no buscar conformarse con la solución que trae mi cónyuge porque no quiero discutir, porque no me interesa el tema, porque lo que sea, sino que tenemos que tratar de ser un poquito más creativos, no buscar la solución fácil, sino tratar de buscar soluciones que sean una resultante de las necesidades que tienen las dos personas de la pareja y que puedan congeniarse. Uno de los ejemplos que se me ocurre es, supónganse que vamos a discutir el tema de las vacaciones. ¿Dónde nos vamos a ir de vacaciones este año? Y una de las personas de la pareja ama la montaña porque le gusta escalar, porque le gusta... Acá se están mirando. Mal. Y la otra persona puede ser que le encante la playa. Puede ser que le encante estar tirada en la playa todo el día haciendo nada. Que es una forma maravillosa de pasar las vacaciones. Y ninguno de los dos tiene la razón, ninguno de los dos está equivocado, son solamente necesidades distintas. Entonces, la creatividad que podría ser decir, bueno, este año nos vamos a la playa, el año que viene nos vamos al mar. O buscar un lugar que tenga playa y mar. Y estamos todos conformes. Playa y montaña. Playa y montaña, no sé. Muy delicioso lo tuyo, que te gusta estar pensando en la nave en la playa. Esto no es para Argentina, es para otros países. Pero tenemos que ser creativos, no tenemos que conformarnos con, no quiero discutir eso, qué sé yo, porque además es otra forma de ir conociéndonos más en profundidad, conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros sueños. Sí, porque hay personas que directamente cuando ya ven que viene el conflicto, decir, no voy a discutir, no me interesa, no quiero, y eso no está bueno tampoco, ¿no? No está bueno. Entonces, la creatividad tiene que ser el eje. Y además, hay una cosa más que podemos hacer. Puede ser que no estemos discutiendo el tema, supongamos el tema de vacaciones, sino que estamos discutiendo el presupuesto familiar. ¿Bien? El presupuesto familiar, que es un tema de discusión muy frecuente en las parejas, estamos discutiendo el presupuesto familiar. Y una de las personas, mientras está discutiendo esto, puede llegar a decir, ¿sabes qué? Esto va a estar contento Juan Pablo, que es contador. ¿Sabes qué? Me encantaría poder irnos de vacaciones todos juntos al Caribe dentro de 5 años. Bueno, hagamos un plan de ahorros, hagamos un plan de inversión, un plan de gestión. Ya no se puede. O sea, por eso vuelvo a repetir, para no Argentina, es para Argentina, es para ustedes que puedan. Es un plan. Bueno, es un plan. Sueño. Un sueño. Bueno, pero no necesariamente la discusión tiene que quedarse solamente en el tema que estamos discutiendo. Podemos discutir, dentro de eso podemos discutir otras cosas que nos ayuden a expresar nuestros deseos, nuestras necesidades. Y tenemos que aprovechar estas charlas que son fáciles, que no hay conflicto, que no hay choque, que no hay roces, para hacer del diálogo conyugal hacer algo mucho más rico, mucho más enriquecedor. Bueno, algunas técnicas de resolución para problemas solucionables.
que si bien, como dijimos, son más fáciles, tienen que resolverse. Primero, asegurarse que estamos siempre en un marco de respeto y aceptación. Y muchas veces esta charla que estamos dando va a ser parte de un curso, es la masterclass, es el inicio de un curso que estamos preparando de diálogo conyugal, que se llama Tenemos que hablar. Y en el curso vamos a ver 12 técnicas de discusión de conflictos solucionables. Y una de las cosas que decimos, una de las pistas que decimos, que después la vamos a ampliar en el curso, es cuando pedimos un cambio al otro, tenemos que considerar esto, que cambiar es muy difícil, incluso queriendo. Pero además es algo que yo no admito como un defecto, es mucho más difícil, porque no estoy motivado a cambiarlo. Entonces, tengo que, si el otro me lo está pidiendo de un modo irritado, de un modo de mal modo, me está diciendo, me está acusando, me está dando por sentadas cosas sobre mí, entonces más me voy a poner a la defensiva, no voy a querer cambiar eso. Entonces tenemos que tratar de pedirlo con respeto. Tenemos que pedir considerando que es difícil cambiar, aún queriendo. Sí, porque si me siento a discutir y digo, bueno, vos que sos insoportable, súper desordenado, que me tenés cansada, bueno, ahí empieza pésimo el tú siempre. Claro. El tú siempre. Contarles lo del sanguchito. Bueno, sí, justamente. Entonces, tenemos que pedir cambios mínimos. ¿Qué es el cambio mínimo indispensable que me encantaría que pudieras hacer de aquí a 6 meses? Tenemos que dar un plazo para poder cambiar, porque es difícil cambiar. Y tenemos que usar una técnica que a Mariana le encanta, que es la del sanguichito. La del sanguichito, que quiere decir un sándwich, le vamos a dar a nuestro cónyuge. Puede ser un sándwich real, físico, también sirve. Pero el sándwich viene primero un elogio. Yo sé que vos sos un papá dedicado, responsable, súper atento a las necesidades de nuestros hijos. Pero me gustaría que a la hora... el sándwich viene primero el pan, pero me gustaría que a la hora de que los chicos se tienen que ir a dormir no me los excites y no me los vuelvas locos, porque después cuesta que se duerman. Y así yo voy a poder seguir apreciándote todo lo que te amo, porque vos sos un gran padre para tus hijos. Entonces ahí está el sanguchito. Un elogio, un reconocimiento de lo que realmente es el otro, y un pedido mínimo, chiquitito, medible. De aquí a 3 meses me gustaría que esto ya no suceda más. Fantástico, bueno, eso puede ser. Hay veces que sí lo podemos hacer en un día porque son tonterías, como esto que estoy contando, pero hay cosas que son más difíciles de cambiar. Y pedir estos cambios mínimos y medibles. Y después, una vez que empieza a cambiar mi cónyuge, agradecer, aceptar, reconocer, reconocer esos intentos de mejora que está haciendo nuestro cónyuge y hacer un poco la vista gorda con las caídas. Esto puede parecer difícil, pero... Perdón, por ejemplo, cuando Andrés ordena algo, me llama y me dice, mira, que un aplauso, todo. Cuando nuestro cónyuge haga algo bien, tenemos que reconocerlo, tenemos que elogiarlo, decirle que... Porque alguien que se lo elogia va a querer hacerlo de nuevo. Es súper sencillo. Y después, obviamente, incluso cuando estamos discutiendo estos temas que son fáciles, son de resolución fáciles, tenemos que controlar nuestros signos vitales. Porque incluso en estos temas que por ahí alguien me está acusando o me está diciendo que injustamente que yo siempre hago algo, que nunca hago algo, puede ser que mis pulsaciones se disparen al diablo y le diga, mira, ¿sabes qué? Me puse de mal humor, te pido perdón, pero en este momento no lo puedo discutir. Mañana voy a ver qué cambio puedo hacer yo con respecto a esto que te molesta y lo podemos discutir en otro momento. Tengamos ese espacio de aceptación de que el otro se irrita fácilmente si yo lo trato mal. Y por supuesto aprender a comprometerse, ¿no? O sea, si yo tomo un compromiso y después digo, no pasa nada,
no va a funcionar el cambio. Bien, Tenemos que resolver el de tenemos que resolver el tema de... David y Soledad. Bien, ¿cómo hacemos ese chico David? ¿Qué es lo que debería hacer? Esa chica Soledad, ¿qué es lo que debería hacer? Se va. Chao, Jorge. No, porque no viven en la misma Sí, casa. claro. ¿Sí? No vive en la misma casa. No vive en una casa. No vive en la No, misma sí, a distancia. No, pero ella, Se entromete. como, Vive en claro, casa diferente. como ella es lo único que tiene en su vida, es su Sí, hijo. Claro, se entromete para la casa. Pasaje a la luna. Claro. ¿Qué? Eso puede ser. Vos pusiste 800 kilómetros, por 8.000. Nos mudamos. No, Te vas a- pero no sé, tranquilamente no. una alternativa podría ser mudarse o en todo caso decirle a la Malena. A ver, lo primero que tenemos que saber es que nunca la nuera debe agredir a la suegra. Nuera viene de la palabra no era lo que esperaba para mi hijo. ¿Bien? Entonces nunca exacerbar la discusión de forma tal que se vuelva una cosa encarnizada y que se vuelva compleja. Pero Davidcito, amor mío de mi existencia, es el que le tiene que poner límites a su madre. Porque su familia es su esposa Y y sus son sus hijos. hijos. ¿Eh? Hay una sola cosa que está dicha 3 veces en la escritura, que es: por eso deja el hombre a su madre y a su padre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y lo dice en 3 momentos cruciales de la escritura. Después algún día vamos a profundizar esto, pero es súper importante esto. Hay que poner caritativamente y con mucha soltura y altura, hay que poner distancia con la familia de origen, sobre todo si las relaciones son conflictivas. Entonces, Pero yo, que tengo todos varones, también te pones como decir, está bien, lo que tendría que hacer porque Lina es no meterse, pero también aprender a no meterse para no perder a tu hijo, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil ser mamá de varones. un día... Todavía no llegó a esa instancia. Un día estábamos ¿Qué acá. pasará en aquel momento? Un día estábamos acá en la parroquia, estábamos rezando después de la misa, estaban los 3 adolescentes, estábamos atrás así, 3 varones, con cara de aburridos, esperando que termináramos nosotros nuestras oraciones, y estábamos sentados rezando. Y viene una mujer, se acerca y los mira a los 3 chicos así, dice: qué lindos niños. Dice: ¿son sus hijos? Sí, le dice Mariana. Dice: ¿sabe qué? Las nueras se piden de rodillas. Se escuchó el ruido del reclinatorio, la rodilla de Mariana ahí pegando a pedir nueras de rodillas. No, pero es cierto, hay que poner un límite y entender que la familia ahora es David, Soledad y sus hijos. Exactamente. La mamá, por supuesto, tiene que estar, es la Es abuela. la abuelita, pero- es muy útil para dejarle a los niños cuando uno tiene que salir. No, pero también los espacios, los tiempos, bueno, venir a compartir y todo, pero no meterse en lo que no se tiene que meter. Ella ya tuvo su familia, ya crió a su hijo, o sea, pero ahí el que tiene que poner límites, como dice Andrés, David, ¿no? Exactamente. Bueno, el último caso. Bueno, el último caso que tiene que ver con lo que estábamos charlando, ellos son Martín y Laura. Laura, tiene razón lo que decía Andrés, a lo mejor por algo que a ella le sucedió en su vida, en su infancia, tiene no sé si una relación especial con el dinero. No es que quiere dinero, pero necesita la seguridad financiera. Necesita saber que llega tranquila a fin de mes, que lo que ella trabaja, sus pesitos, tiene toda su organización, su planilla. Como decíamos recién, a lo mejor indagando habrá tenido, no sé, o no se habrán pagado las cuentas de su casa, o Les habrán cortado la luz. o habrá tenido un papá jugador, quién sabe qué le habrá pasado, porque ella tiene esa inseguridad y necesita estar tranquila con eso. Y lo conoce a Martín. Lo conoce a Martín, que tiene su trabajo, todo, gana bien, o sea, normal, pero Martín es de disfrutar la vida, ¿no? De disfrutar cada momento, es súper generoso con su familia, con sus amigos, y le encanta, no sé, organizar viajes, asados para todos. Bueno,
Y se atrajeron, ¿no? Totalmente opuestos, pero se atrajeron. Y decidieron estar juntos y pensando que el polo opuesto, eso que los separaba, los podía ayudar para complementarse. Porque habitualmente cuando alguien conoce a una persona así y está enamorado, el que es tacaño va a decir del otro, va a decir, ay, es tan libre con los gastos. Por ejemplo, Martín pensaba, qué divina y qué amorosa, cómo organiza, qué responsable. Qué responsable que es con la plata, qué organizado. Y ella pensaba de ser, qué divino, cómo disfruta, qué amigo, qué divino que es con los amigos. Pero después que pasa el tiempo, a ver, no te podés gastar el sueldo en comprarle regalo a tus sobrinos. O en organizar un asado para todos los de la oficina. Claro. A ver. Y él también se sentía súper controlado porque no podía gastar un centavo. Y todo era medido y todo. Entonces la que pasó divina, ser organizada y responsable, era una tacaña y que no podían hacer nada y que no se podía gastar en nada, que todas las luces apagadas, bueno. Entonces el conflicto era grande y era serio. Y era constante. ¿Bien? Cada pesito que se gastaba era una batalla campal, porque atrás había un problema muy difícil, que era que esta pobre chica había tenido una infancia difícil con una inseguridad financiera constante. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo se pueden organizar? Ojo que también no es que tengamos algo que nos haya pasado en la infancia, pero a lo mejor somos así, ¿no? De decir, che, mira, no se puede gastar esto, no, más los que vivimos acá, disculpen, de nuevo. Los argentinos tenemos una realidad particular. Tenemos un problemita. Pero igual se va a tomar el dólar oficial. Ahora, en realidad no sé si tenemos ese problema porque no podemos ni ahorrar, así que... Bueno, de nuevo, a modo taller, ¿qué se les ocurre que puede hacer esta pareja para no solo para superar sus diferencias, sino además para tener una convivencia pacífica con un problema perpetuo? Porque ese va a ser un problema perpetuo, ¿no? ¿Cómo se llama el chico? Martín. Ni Martín va a poder dejar de gastar porque es un gastador compulsivo, le cuesta mucho ahorrar, ni Laura va a poder de un día para el otro empezar a ser más despreocupada con el dinero porque tiene una herida personal muy profunda. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede llegar a pasar con esta pareja? Gastos comunes que hacen a la vida cotidiana, mantener la casa en pie, digamos, a todo lo que implica de mes a mes, ordenado, y el resto que quede, cada uno hace lo que quiere. El contador nos trajo la solución impecable, espectacular. Pero bueno, eso es espectacular. papel, Lo primero que en este caso, que es un caso real, fueron a orientación familiar y fueron a un asesor financiero que les recomendó hacer un presupuesto familiar. ¿Bien? ¿Qué es el presupuesto familiar? ¿Cuáles son los gastos fijos de la pareja? Se ponen ordenados en una planilla. Y entonces, del dinero excedente puesto en común, porque ellos no tenían problema en compartir el dinero, a pesar de que Martín ganaba mucho más que Laura, no tenían problema en poner el dinero en común, pero del dinero excedente, una parte se dedicaba a ahorros, otra parte se dedicaba a Martín y sus gastos estrafalarios, que podía gastar sin pedir permiso, sin avisar. Él no tenía problema en llegar a ese compromiso. Entonces, buscaron una forma de llegar a un compromiso que es parcial, porque Martín puede seguir gastando tranquilamente y Laura tiene la seguridad financiera que necesita. Entonces, llegaron a un acuerdo que era parcial. Bueno, pero ahí, por ejemplo, ellos necesitaron una ayuda externa, porque cada vez que discutían se masacraban. Que está buenísimo, porque si nosotros no podemos, entonces alguien de afuera que nos pueda dar un consejo, que nos pueda ayudar, y fueron a este consejero matrimonial que los ayudó a organizar esto, ¿no? Fíjense qué fácil es resolver los conflictos cuando no estamos involucrados emocionalmente. ¿Bien? Claro, ¿no? Yo me voy a ir después de avisar al padre para que siga contando de la gente. Listo. Dale, Qué fácil es resolver los conflictos cuando no estamos involucrados emocionalmente, porque no es nuestro problema. Podemos pensar racionalmente, podemos abstraernos de la realidad que estaba viviendo esta pareja, podemos tener una visión, digamos, crítica y fría sobre el asunto,
Pero en los conflictos conyugales no es tan fácil. Entonces, ahí entra lo que yo llamo el amor integrador. ¿Bien? El amor integrador es un concepto que le robé a la doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, que le llama la caridad completa, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero lo inventó ella, yo solamente lo glosé. Es el amor que tiene realmente como fin el bien de la persona amada, el bien íntegro y total del otro, a veces por encima de mis propias necesidades. Es la expresión más plena del amor, es el amor que realmente transforma el mundo. Es el amor que, a ver, las mamás acá me van a entender. Las mamás aman a sus hijos incondicionalmente. Puede ser que su hijo sea un completo inútil, También. no, por supuesto, el de ninguna madre aquí presente es completo inútil, pero la madre va a reconocer en ese niño que no sirve para nada, va a reconocer su área de competencia exclusiva. Puede ser que el chico no sirva ni para hacer la cama, pero que cante el pollito pío como un maestro, y entonces la madre se va a encargar de contarle a todo el mundo que su hijo canta el pollito pío como ninguno en el mundo. Y es más, va a presentar pruebas. Cuando nadie le crea que el inútil ese puede cantar el pollito pío, lo va a poner a cantarlo a todo el mundo. ¿Bien? Entonces, lo mismo ocurre en el matrimonio. Si yo me centro en las fortalezas de mi cónyuge, si yo me centro en aquello en que mi cónyuge es especialmente bueno, y evito sus debilidades, estoy ayudando a que se sienta valioso, valorado. Y cuando alguien se siente valioso y valorado, se va a esforzar para ser mejor. Muy sencillo. Cuando alguien se siente denigrado, insultado, disminuido en su dignidad, más vale que no se va a sentir motivado a cambiar. Parece increíble, pero el insulto no es un buen motivador para nadie. Nosotros con Mariana tenemos una frase que hemos acuñado a lo largo de estos años investigando estos temas, que es que mis luces iluminen tus sombras y tus luces iluminen mis sombras. Porque como nos atraemos por opuestos, en general somos complementarios, y estas cosas pueden darse al valorar lo que el otro tiene de valioso. ¿Bien? El amor integrador es el amor que tiene Dios. Es como ama a Dios. Nosotros tenemos que amar como Dios ama. Cada hijo de Dios es un hijo predilecto de Dios. Y fíjense lo que pasa con el hijo pródigo. ¿Bien? El hijo pródigo se va, hiere a su padre, y el padre está en la terraza esperándolo. Lo ve a la distancia. No lo va a buscar, lo espera. Entonces el amor integrador es entender que mi cónyuge es el hijo predilecto de Dios, porque el amor de Dios es infinito. ¿Bien? Entonces, agradecer y pedir constantemente las cosas en las que mi cónyuge es bueno es un motivador poderosísimo para lograr cambios en el matrimonio. Y tiene un coletazo extra que es maravilloso con nuestros hijos. Porque con cada trato de amor que le doy a mi esposa, que hago por mi esposa, le muestro a mi hija lo que ha de esperar de su futuro esposo, y elevo el estándar de lo que mi hijo debe ser como hombre al tratar a una mujer. Fíjense si no es importante. Este amor que acepta, que agradece y que constantemente busca el bien del otro. Así que bueno, justo 7:58 les contamos que esto entonces es como charla introductoria a nuestro curso que se llama Tenemos que hablar, es sobre el diálogo conyugal, cómo pasar del tú nunca al nosotros siempre. Lo vamos a empezar a publicar en matrimoniodivinacomedia.com. Ahí pueden inscribirse, ya pueden buscar la página e inscribirse. Vamos a ir publicando un módulo por semana a partir de las próximas semanas, durante 5 semanas seguidas. Vamos a profundizar todo esto que vimos ahora muy salpicado, muy rápidamente por encima. Vamos a profundizar y vamos a ser especialistas en diálogo conyugal. El que termine este curso va a ser especialista en diálogo conyugal. Así que bueno,
Les queremos agradecer muchísimo a los que han participado desde la web y por supuesto a nuestro público predilecto que ha estado aquí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por participar y nos veremos en un próximo encuentro.